Hola, ¿qué tal? Les habla Armando Segundo Enríquez Requena, correo electrónico asenriquezr@gmail.com. Esta vez vamos a referirnos al proceso de viabilización y optimización de un emprendimiento aplicando formas innovadas de acceso a los recursos que ésta demanda. Vamos a empezar con la fase A, Génesis. La forma de acceso a los recursos y el requerimiento tal. El financiamiento y su naturaleza. Gran pregunta, ¿qué entendemos por financiamiento? La respuesta es muy simple, proceso de financiar. Ahora, proceso de financiar, ¿qué es eso? Es lograr disponer de los fondos necesarios, no he dicho recursos líquidos, sino fondos, en cuanto a cantidad y oportunidad para solventar los desembolsos que demanda crear y o ampliar y o diversificar un emprendimiento y o generar y o comercializar los bienes y servicios propios del rubro de actividad que éste representa. ¿Ok? Ese es el proceso de fiar. Momentos para el financiamiento. Por ejemplo, tenemos que financiar en el momento de la creación de una unidad o de un emprendimiento, de su operación, cuando está en marcha, o su liquidación, que es el final de la vida del emprendimiento. Aquí hay que capitalizar un concepto que se llama desinversión. La desinversión consiste en el desembolso que implica cerrar el proyecto. Esto ocurre, por ejemplo, en el caso que nuestro emprendimiento fuese la exploración submarina de pozos petroleros. Cuando se agota este pozo hay que retirar las instalaciones sin dejar ninguna posibilidad de que el derrame de petróleo que emerge desde el fondo de la tierra vaya a contaminar el mar en el lugar en que se hizo la perforación. Eso es la desinversión. Y en vez de ser, y puede ser que la desinversión supere al valor residual de los activos de la compañía y por lo tanto, en vez de ser un valor positivo, al final de la vida del proyecto puede ser un valor negativo. Muy bien. Financiamiento en la creación de una unidad económica. Vamos a empezar por este capítulo. Elemento involucrado en la fase de creación de una unidad económica. Visión gráfica. Acá tenemos un factor tierra, un factor clima, y esto es lo que se llama en términos económicos el factor tierra. Acá tenemos las maquinarias más el semoviente. Acá tenemos los recursos humanos, el señor que está manejando el tractor. Acá tenemos los energéticos necesarios para que este elemento se mueva. Acá tenemos las semillas y otros que son los fertilizantes necesarios para el manejo del cultivo. La tierra en economía se llama factor tierra, la maquinaria más semoviente se llama factor capital, al recurso humano se llama trabajo. Estos son los factores de la producción. Un elemento transversal es la tecnología, que generalmente la aporta el recurso humano y está implícito en la maquinaria y semovientes. Más que nada las maquinarias, perdón. Estudios necesarios para demostrar o demostrarse la factibilidad, conveniencia del emprendimiento. Tierra, capital y trabajo son lo que hemos llamado factores de la producción. Semillas más otros y energéticos son insumos. Los insumos más los factores de la producción son y corresponden a una categorización económica de los elementos involucrados en la inversión. Veamos ahora la temporalidad del requerimiento de los factores. Temporalidad de los factores. Acá tenemos el factor tierra, el factor bienes de usos y el semoviente.
También tenemos acá los cultivos, ¿verdad? En este caso serán pasturas seguramente. Bueno, ahí tenemos un eje temporal con el punto T sub 0 y este periodo que culmina en el punto T sub 0 es la fase de la inversión, el periodo de maduración de la inversión. Esto será T-1, T-2, T-3, depende cuánto dure el proceso de materialización de este emprendimiento. Esa es la inversión fija inicial. Acá tenemos el otro lapso que va de T sub 0 a T sub 1, que se llama periodo de operación. En este periodo ocurre inversión de reemplazo, como también inversión de ampliación, ¿verdad? Termina la vida útil de algunos de estos elementos, vida útil técnica, vida útil económica o vida útil tributaria, pero sobre todo técnica y económica, y se produce el reemplazo. Pero también podemos ampliar la capacidad que tienen estos elementos o hacer inversión de adición, como por ejemplo rastras, ramplaun, etcétera, etcétera. Acá tenemos, después de T sub n, el periodo de cierre. Ahí ocurre el valor residual de la o desinversión tal y como lo habíamos anticipado. Esta es la temporalidad de los factores. Veamos ahora los fondos necesarios por los factores. Repito, estoy hablando de fondos, estos recursos, no necesariamente dinero, sino recursos en general. Magnitud de los fondos requeridos. ¿De qué dependen? Básicamente dependen de las siguientes variables interactuantes. Por una parte, la cuantía de los factores, la modalidad de acceso, esto es muy importante, el costo unitario, la temporalidad, etcétera, etcétera. Gráficamente, acá tenemos estos factores, ¿verdad?, que son bienes de capital, maquinaria y equipo, semoviente, cuantía, forma de acceso. En forma de acceso tenemos compra, puede ser al contado o al crédito, alquiler, leasing, comodato, cesión, anticrético, al partido o riesgo compartido, como también se llama en la jerga financiera, costo unitario, ahí hay un tema moneda, y la temporalidad con la cual ocurren estos fenómenos, tanto en el momento de la compra como en el caso del crédito, el servicio de la deuda. Antes del inicio de la producción, al producir y también después de producir. Recordemos que hay un valor residual o una desinversión. ¿Ok? Veamos ahora fondos necesarios por modalidad de acceso. Esto es muy interesante y es el meollo de este video. Compra al contado de factores tierra y o capital. Ahí tenemos el momento de la compra, desembolso del pago. Esto requiere un financiamiento. Compra con pago anticipado de factores tierra y capital, otra posibilidad. Ahí tenemos los elementos que configuran la inversión. Momento de la recepción del elemento, desembolso por pago anticipado. Eso requiere un financiamiento. Compra al crédito de factores tierra y o capital. Ahí tenemos los factores de capital. Momento de la compra. Hay una cuota inicial. Hay un crédito que empieza en este momento. El crédito tiene un plazo. Durante este plazo ocurre el servicio de la deuda y el servicio de la deuda es igual, servicio de la deuda del momento T, igual a la amortización más los intereses del momento T. Método de amortización, tenemos alemán, en que la amortización es constante, la cuota es distinta, el francés, servicio constante, y el americano, periodo de gracia igual al plazo del crédito. Y esto requiere financiamiento. El servicio de deuda requiere financiamiento. Alquiler de factor tierra y o capital, otra forma de acceso. Acá tenemos los bienes de capital, objeto de la operación. Acá tenemos el eje temporal, contratación del alquiler, vigencia del contrato de alquiler, pago de anticipo más garantía. Eso va a depender de las condiciones específicas del contrato.
Acá tenemos pago de alquiler durante el periodo de vigencia del contrato. Esto requiere financiamiento. ¿Ok? Leasing del factor tierra y o capital. Leasing en español es alquiler con opción a compra, ¿verdad? Aquí tenemos los factores de capital. Aquí tenemos el eje temporal. Acá tenemos los bienes de capital objeto de la operación, contratación del leasing, vigencia del contrato de leasing. En el momento mismo de la contratación se paga el anticipo, se paga siempre mes anticipado. Acá tenemos pago de cuotas mensuales y pago de cuota más mensual más rescate. Propiedad, cuando uno paga la última cuota y el valor de rescate, se convierte en propietario del bien. Mientras tanto, no es propietario. Financiamiento, hay que financiar el pago del anticipo y las cuotas mensuales. Y también, por supuesto, el pago de la cuota mensual más el rescate. A mayor rescate, menor cuota mensual, pero implica la necesidad de acumular hasta el momento en que el rescate debe producirse el valor que hay que pagar como valor de rescate. La cuota es valor del factor menos el valor de rescate dividido por ANI, en que ANI es paréntesis de llave, paréntesis redondo, 1 más i elevado a n menos 1, cierre paréntesis de llave, dividido por i por 1 más i elevado a n. Así determinamos la cuota fija, método francés, que debemos pagar por concepto de leasing. El valor de rescate es habitualmente una porcentualidad de t, ¿verdad? O sea, R es igual a un porcentual de t. Como dato sobre el factor de capital y o tierra. Como dato. ¿Qué es el comodato? El comodato es la cesión de un bien a cambio, sin transferencia de propiedad, a cambio de consumir los insumos que el bien demanda. ¿Okay? El negocio para el propietario consiste en la marginación que para él le genera el tener en comodato el bien, una fotocopiadora, un equipo de rayos X, etcétera, etcétera, menos por supuesto el costo de depreciación y básicamente el costo de depreciación, ¿verdad? El mantenimiento habitualmente ocurre por cuenta del usuario. Acá tenemos el contrato de comodato en ese instante, sea por estos tractores, por esta chata, ¿verdad? Acá tenemos en este periodo la compra de insumos al propietario del bien en comodato. Esa es la condición fundamental del contrato. La inversión es igual a 0, no invertimos nada. Condición, comprar específicos e insumos por una cuantía mínima mensual a un precio referenciado a un mercado y tal vez sujeto a una banda de precio. O sea, el precio de mercado más o menos un X%. Si lo que nos está cobrando el propietario de los bienes que hemos recibido en comodato por estos insumos está dentro de esa banda, se acepta. Si está fuera de esa banda, queda sujeto al valor superior o al valor inferior de la banda. Como máximo valor superior, como mínimo el valor inferior. ¿Ok? Aquí el financiamiento. Cesión del factor capital y o tierra. Acá tenemos esta gráfica del tiempo, NT, que acá tenemos un momento de la cesión en que nos ceden, pueden cedernos la tierra, pueden cedernos una maquinaria, pueden cedernos el semoviente, cualquier factor. Vigencia de la cesión va desde este momento a este instante. Mejora más mantenimiento, o sea, la mejora y mantenimiento de los equipos corre por cuenta nuestra. Y eso abarca todo el periodo del contrato. Valor residual de la mejora, 0. Todo eso queda a favor del propietario. ¿Ok? El financiamiento, tenemos que financiar la mejora más el mantenimiento. Anticrético del factor capital y o tierra. Esta figura de anticrético es muy propia de Bolivia. Creo que aquí se ha originado este producto financiero. Acá tenemos los bienes de capital, ¿verdad? Y acá tenemos oficinas o tenemos vivienda
que generalmente son los elementos que se pueden recibir en anticrético, ¿ok? Es lo más usual, que sean bienes inmobiliarios. Aquí tenemos el eje temporal, acá tenemos el momento del contrato anticrético, ahí ocurre el monto del anticrético, que es un monto de capital, vigencia del contrato, termina el contrato, se recuperan el anticrético, el monto del anticrético, y valor residual de la mejora, 0. En ese instante se devuelven estos elementos a su propietario y recuperamos el anticrético, ¿ok? Aquí hay un flujo positivo. Acá hay que financiar el monto del anticrético. Al partido del semoviente, al partido es una forma muy del área rural para proyectos pecuarios, pero en realidad, en términos genéricos, esta fórmula corresponde a lo que se llama riesgo compartido, joint venture. Generalmente al partido es el semoviente. Hay alguien que pone el pie de cría, que es macho y hembras, y alguien coloca el factor tierra o pasturas. Pero acá los protagonistas son el semoviente. Momento del trato, hemos dicho trato, y no contrato. Bueno, tal vez hoy día ya en el área rural, el trato que se basa en la palabra puede dar origen a un respaldo que es muy citadino, que es el contrato. Aquí se produce la recepción del pie de cría, vigencia del contrato, va desde 0 hasta n, manejo del pie de cría, reposición de bajas, ese es parte del trato y del contrato. Si alguno de los elementos del hato se muere, el propietario de las pasturas debe reponerlo por un elemento sustituto perfecto o cuasi perfecto. Para decir, si se muere una vaca reproductora que está a nivel de segundo parto, tiene que reponerlo por una vaca reproductora que esté la segunda aparición y le queden 3 apariciones por delante, ¿ok? Bueno, si repone con una vaca que es una primeriza, no importa, cuando se termine el contrato, esa vaca seguramente va a terminar con algunas apariciones todavía por realizar. La reposición o baja se ocurre durante el periodo de vigencia del contrato, eso requiere por supuesto financiamiento. Cada gestión hay una partición anual de las crías, el dueño del pie de cría es propietario de la mitad de las crías y el dueño de la tierra es propietario de la otra mitad. Se entiende de que son todos terneros, ¿verdad? Terneros, hembras y machos, y cada uno recibe la mitad de hembras, la mitad de machos, ¿ok? O sea, reciben, digamos, elementos por iguales. Al final del proceso, el dueño de la propiedad agrícola puede tener su propio hato generado por el crecimiento de estos terneros y estos toretes, y aquí se produce la devolución del pie de cría. Cuantía y temporalidad del financiamiento asociado a los insumos. Cuantía de financiamiento para los insumos. Bueno, acá tenemos semillas y otros. Acá tenemos los otros que son energéticos. Cuantía del stock, formas de acceso, contado, crédito, costo unitario, moneda y temporalidad. Hay que tener claro aquí de que una opción que es parte de la forma de acceso es lo que se llama just on time, o sea, la provisión justo a tiempo. En ese caso, no es necesario tener recursos para armar el stock inicial. El stock inicial lo arma el propietario de los insumos que hace el contrato de justo a tiempo. ¿Ok? Temporalidad, antes del inicio de la producción y durante el periodo operativo. Se entiende que al final no tiene sentido tener stock de insumos, eso se liquidan, ¿verdad? Forma parte del valor residual del proyecto. Cuantía del financiamiento por modalidad de acceso al insumo. Compras al contado. Acá tenemos la posibilidad de comprar al contado, tenemos el eje de temporalidad, acá está el momento de la compra, en este caso lo energético y de los insumos.
Desembolso, que implica la compra al contado, eso requiere financiamiento. Compra al crédito es lo mismo, momento de la compra, cuota inicial, aquí está el plazo del crédito y acá hay servicio de la deuda, ¿verdad? Bueno, ambos requieren financiamiento. Cuantía y temporalidad del financiamiento asociada a los intangibles, que hoy día son parte importante de los recursos de las compañías. Partidas intangibles. ¿Qué elementos de inversión quedan comprendidos los intangibles? Quedan comprendidos los estudios, organización de la firma, reclutamiento de personal, puesta en marcha del proyecto, ¿verdad? Del emprendimiento en este caso. Financiamiento de las partidas intangibles. Se abren las mismas opciones que para los insumos que se constituyen en el stock de arranque. Pago contado, pago crédito, ¿verdad? Financiamiento de la creación de una unidad económica. Inversión total y acceso a la compra. Bueno, acá tenemos una muestra de lo que es el modelo elaborado por este individuo y que tiene que ver con el proceso de optimización de la mezcla de financiamiento. Lo primero y más importante es armar una lista de componentes de inversión fija, inversión complementaria, inversión complementaria de capital de trabajo e intangibles, terreno, edificio, maquinaria, etcétera, 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 capital de trabajo efectivo, material de uso productivo, intangible, estudio de factibilidad, organización de negocio, reclutamiento de recursos humanos, software, unidad de medida, cuantía, inversión unitaria y total. Ojo, no importa la modalidad, lo que importa es qué significaría adquirir estos elementos a precio de mercado, ¿ok? Inversión unitaria e inversión global. Por ejemplo, este proyecto, si se hiciera con recursos propios, solamente recursos propios, requeriría 636.450 unidades monetarias, ¿ok? Pueden ser dólares, marcos, yenes, euros, etcétera, etcétera, ¿ok? Ahora, aquí esto podemos comprar al contado. En este caso, por ejemplo, estamos comprando al contado los edificios, las maquinarias, pero no estamos pagando todo al contado. 15.000 estamos pagando al contado y estamos al crédito financiando 10.000. La cuota inicial son 2.000, eso es lo que hay que financiar. Financiado 8.000, esto es parte de lo que hay que amortizar durante el periodo de vigencia del crédito, etcétera, 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 ¿ok? Acá seguimos, tenemos por ejemplo el edificio, vamos a ir 75.000, 10.000 lo vamos a conseguir por la vía del alquiler, vamos a un anticipo de 100 unidades monetarias y una garantía de 100 unidades monetarias. También la maquinaria, vamos a alquilar de los 120.000, 30.000, 300 de anticipo y 300 de garantía. Por ejemplo, por la vía del leasing vamos a adquirir maquinaria por 30.000 unidades monetarias equivalentes y la primera cuota son 1.200, aplicado el método francés, por supuesto. En anticrético de edificios vamos a acceder a 50.000, a edificios por valor equivalente a 50.000 si es que lo compráramos. Pero este es el monto del anticrético que vamos a dar, ¿ok? Acá tenemos 24.000 semovientes al partido, o sea, 24.000 de los 54.000 que implica la inversión en semoviente, lo vamos a recibir al partido. Por sesión temporaria vamos a recibir los muebles y por comodato equipos electrónicos. Ahora, a partir de aquí, el modelo va a cuantificar el total de capital social necesario para la creación de una unidad económica. En este caso, el destino del aporte de capital, compra al contado, 85.000, cuota inicial del crédito, 94.000, anticipos 400, garantía 400, primera cuota leasing 1.200, anticrético 50.000. Por lo tanto, el requerimiento de capital en total que está asociado a esta mezcla de financiamiento que hemos visto anteriormente son 231.000. Recordemos que la inversión era 900.000. O sea, 200.000 de los 900.000 es el único requerimiento de capital que se requiere para este emprendimiento, dada la mezcla de modalidades alternativas al capital y al crédito, que hemos ensayado en este escenario. En la inversión complementaria se requieren otros 36.000
acá son inversión fija 231, inversión complementaria 36.000, intangible 18.000, total 268.000. De los 900 y tantos mil de inversión requerimos 268.000. El resto se va a financiar por el crédito, por el comodato, por el alquiler, por el leasing, por la cesión temporaria, por el anticrético, etcétera. A destacar. Punto 1. De la exposición anterior es importante resaltar lo siguiente. Los fondos totales requeridos por una unidad económica naciente equivale a la suma de inversión necesaria en cada una de sus componentes, independientemente de la forma de acceso. El capital social equivale al valor de los aportes que deben hacer los socios en bienes, valores o dinero, por no ser posible o deseable otra forma de acceder a los bienes y valores necesarios. Por lo tanto, el capital social será siempre inferior o igual al valor de los bienes o valores con que debe arrancar una unidad económica en formación. Dicho de otro modo, habiendo productos financieros alternativos a la compra, el capital necesario para crear una unidad económica es inferior a los recursos financieros totales necesarios para adquirir la totalidad de los factores insumos intangibles. Esto es especialmente válido para todos los emprendimientos, especialmente válido. Generalmente los emprendedores, si es que vienen de una derrota y han quedado muy afectados negativamente por una quiebra, van a tener pocos recursos como para emprender una nueva actividad económica y por lo tanto combinar formas alternativas al capital y el crédito puede que se hagan viable el emprendimiento. Sigamos. Toda aquella inversión fija que se financia por la vía crediticia tiene como fuente de repago a los excedentes netos de impuestos. Ojo con esto, eso ocurre con las inversiones fijas, pero la inversión en capital de trabajo tiene como fuente de repago el costo de los bienes que se comercializan. Por lo tanto, si los bienes se comercializan por sobre el costo, vamos a tener la fuente de repago asegurada. Si se venden por debajo del costo, es probable que la fuente de repago no esté asegurada. Esto implica que la no existencia de excedentes suficientes pone en peligro el servicio de la deuda de largo plazo. No acontece lo mismo con el crédito para insumo, el alquiler de bienes de uso, el pago de cuota de leasing para bienes de uso, etc. En este último caso, la fuente de repago está constituida por la recuperación de los costos incurridos en la producción y o comercialización de los bienes del rubro de la firma. Esto implica que si el precio es igual al costo total, se ha logrado una contribución unitaria suficiente para el repago de la deuda por capital de trabajo. Naturalmente que lograr los fondos totales necesarios implica un cierto volumen mínimo de ventas periódicas. Recordemos que es posible calcular lo que se llama punto de empate, no de equilibrio, ¿ok? Ese es un video que pueden ver también en mi página, ¿ok? En mi cuenta. Perfecto. Una síntesis de los impactos patrimonial y económico de las distintas formas de acceso a esta. Por ejemplo, acá tenemos escenarios, formas de acceso. Se evaluarán distintas formas de acceso a los recursos de un proceso empresarial dado. Por ejemplo, forma de acceso, aporte de capital. ¿Qué pasa con el efecto de inversión sobre los activos? Aumentan los activos, porque los elementos que se compran cofinanciados con recursos de capital son activables. El patrimonio de la compañía aumenta. ¿Qué implica que aumenten los activos y el patrimonio? Bueno, si calculamos los precios políticos objetivos de la compañía, la base de cálculo es un RSI mínimo que se calcula sobre los activos totales, o en el caso del patrimonio, el costo de oportunidad de los socios medio ponderado. Por lo tanto, a más patrimonio o a más activo, mayor presión sobre el precio mínimo del bien, ¿ok? Efecto competitivo, disminuye por cuanto aumenta la utilidad mínima necesaria. ¿Se acuerdan lo que hemos dicho recién? Efecto utilidad neta de impuestos, depende de la relación directa existente entre el mayor precio y el menor venta. Efecto de rentabilidad, RSA, indeterminado, depende si el efecto de utilidad supera o no al aumento en los activos. O sea, cuando yo compro con
aporte capital, aumentan los activos, el RSI se multiplica por los activos, por lo tanto la utilidad mínima va a estar afectada por este aumento, pero puede ser que la utilidad que va a generar el negocio supera al aumento de los activos. Por tanto, el aumento de los activos que está en el denominador respecto al aumento de la utilidad que está en el numerador, si el aumento de la utilidad que está en el numerador supera al aumento de los activos, el RSI aumentará. Por eso que es indeterminado. Y la rentabilidad sobre el patrimonio también determinado, depende si el efecto utilidad supera o no al aumento en el patrimonio. Otra modalidad es el crédito. Cuando compramos el crédito también aumenta los activos y aumenta el patrimonio. Por lo tanto, el efecto de competitividad-precio mejora por cuanto el aumento de los costos financieros debe ser menor a la disminución de la utilidad mínima y por ende debe disminuir el precio. Una cosa que es importante es que aumentan los costos financieros, ¿verdad? Pero ocurre de que al disminuir el patrimonio, ¿verdad? Porque el patrimonio no aumenta. Si estamos calculando el precio sobre la base del patrimonio, va a ser menor la presión que el patrimonio ejerce sobre el precio. Si estamos calculando sobre el activo, ahí vamos a tener una presión sobre el precio por el aumento de los activos. Pero ¿qué dice acá? Aumento del costo financiero. Recordemos que el mayor costo financiero implica disminución de la base imponible, por lo tanto vamos a pagar menos impuestos. Y por lo tanto, al pagar menos impuestos, tenemos menos presión sobre la utilidad mínima y por lo tanto aumenta el costo financiero y debe ser menor a la disminución de utilidad mínima y por ende debe disminuir el precio. Recordemos que, por supuesto, el aumento del costo financiero va a disminuir el resultado neto de tributación, pero a su vez, como hay efecto impositivo positivo, que se llama escudo fiscal, eso se va a contrarrestar. Efecto utilidad neta de impuesto mantiene o aumenta. Menor precio igual a la disminución utilidad mínima, mantener margen. Aumento de demanda, mantener o aumentar la utilidad. El RCA indeterminado igual que antes y el RCP aumenta. Se aumenta o mantiene la utilidad, pero disminuye el patrimonio comprometido. Esto que está acá implica la disminución. Por lo tanto, el resultado sobre patrimonio aumenta porque el patrimonio como denominador disminuye. Después tenemos leasing. Bueno, cuando hacemos una operación leasing no somos propietarios, así que los activos, cuando yo estoy confrontando con la posibilidad de financiar con recursos propios y opto por el leasing, va a disminuir los activos totales de la compañía. El patrimonio va a disminuir porque en vez de financiarlo con capital, lo voy a financiar con leasing. Efecto competitivo precio resultante indeterminado. Disminuye la utilidad mínima deseada, por cuanto disminuyen los activos totales y el patrimonio. Aumenta el costo por alquiler, disminuye el costo por depreciación, aumenta o disminuye los impuestos sobre el resultado dado el monto del alquiler versus depreciación. ¿Ok? Efecto utilidad neta de impuesto, indeterminado, depende de la relación existente entre el precio, demanda, costo por depreciación, costo por alquiler y costo tributario. Efecto rentabilidad, RCA, indeterminado, como hemos visto antes, y RCP también indeterminado. Acá tenemos el comodato. ¿Qué pasa cuando yo opto, en vez de hacer aporte capital, por el comodato? Disminuyen los activos totales. Recordemos que los bienes que me dan en comodato pertenecen a quienes son sus propietarios. El patrimonio disminuye, tengo menos patrimonio que el que tendría si es que hubiese financiado por capital propio en vez de comodato. ¿Qué pasa con el efecto competitivo precio? Disminuye por cuanto no tengo los activos y patrimonio, no hay como base de cálculo de la utilidad mínima. Se entiende que el precio acordado por los insumos de compra obligada al dueño del activo deben ser menores o igual al mercado. Por otra parte, el menor patrimonio implica menor utilidad mínima. ¿Ok? Efecto competitivo precio disminuye. ¿Ok? Efecto de utilidad neta de impuestos. Disminución del precio traerá aparejado un aumento de la demanda que deberá ser a lo menos compensatoria.
Efecto RCA aumenta, efecto RCP aumenta. Por cuanto aumenta la utilidad, disminuye los activos de la firma. Por cuanto aumenta la utilidad, disminuye el patrimonio de la firma. Sigamos. Tercería. Eso es la terciarización, que no lo nombramos antes. ¿Qué pasa cuando yo terciarizo? Automáticamente los activos y el patrimonio disminuye respecto a lo que habría significado comprar los elementos que estamos transfiriendo a tercería. El efecto competitivo de precio disminuye. La tercería debe responder a una razón de variabilización y de disminución del costo, los mismos que deben ser parcial o totalmente trasladados a precio. El efecto utilidad aumenta, la disminución en el precio traerá aparejado un aumento de la demanda que a igual o superior margen provocará un aumento de la utilidad neta de impuestos. El RCA aumenta por cuanto aumenta la utilidad neta y disminuye los activos, y el RCP también aumenta por cuanto aumenta la utilidad neta y disminuye el patrimonio. La maquila, que es otra opción, es una modalidad en el orden arancelario, en el sentido de que, en el origen, la maquila consistía en que bienes no acabados, generados usando bienes de capital intensivo, producidos en Estados Unidos, pasaban sin pagar derechos arancelarios al territorio mexicano. Ahí se terminaban estos elementos con una opción tecnológica intensiva en mano de obra y retornaban a Estados Unidos sin pagar arancel al ingreso. Por lo tanto, los activos de la compañía disminuyen respecto a lo que habría significado tener incorporado a la compañía los activos que ahora pertenecen a quienes acuerdan el contrato de maquila con nosotros, y el patrimonio también disminuye. Efecto competitivo precio se mantiene o disminuye. La maquila responde a una razón de disminución de costo que puede o no ser trasladada a precio y complementada con la disminución de la utilidad mínima. ¿Ok? Se disminuye, se mantiene o disminuye. Efecto utilidad aumenta si el menor costo no se traslada a precio, se mantiene la demanda pero aumenta el margen y la utilidad neta de impuestos. Si se traslada a precio es para tener un aumento neto de facturación con mantenimiento aumento del margen unitario y por ende aumento de la utilidad neta de impuestos. El efecto rentabilidad aumenta respecto al RCA por cuanto los activos disminuyen, y el RCP aumenta porque la utilidad aumenta y el patrimonio disminuye. Sesión gratuita, en este caso los activos totales de la compañía van a disminuir, el patrimonio va a disminuir, el efecto competitivo precio va a aumentar por cuanto al cederme los costos de depreciación disminuyen y por lo tanto y los precios o utilidad mínima de la firma también disminuyen por cuanto no tenemos la presión ni de los activos ni del patrimonio. El efecto de utilidad neta de impuestos aumenta por cuanto disminuyen los costos de operación por concepto de depreciación. El efecto de rentabilidad aumenta porque aumenta la utilidad y disminuye el activo, y el RCP también aumenta porque aumenta la utilidad y disminuye el patrimonio. Muy bien. Trabajo grupal número 1, cuantifica el requerimiento de fondos que demanda crear las condiciones básicas para operar el emprendimiento del cual se ha encargado. Muy bien, hemos llegado al fin de este video, fase A, la fase de génesis del proyecto. Muchas gracias, les invito después a ver la fase B, que es la fase de operación, que viene, reitero, en otro video. Muy bien, muchas gracias, hasta luego.